Testamento de Teresa de Pisa. Madrid, 29 de agosto de 1570. Y Codicilo de Teresa de Pisa. Madrid, 1 de septiembre de 1570. Testamento de Teresa de Pisa. En 29 de agosto de 1570. In Dei nomine. Amén. Sepan cuantos la presente escritura de testamento y última disposición vieren como yo, doña Teresa de Pisa, viuda, mujer que fui de Gabriel de Olivares, mi señor y marido, vecino y regidor de la villa de Madrid, difunto, que sea en gloria, enferma del cuerpo, en mi libre sentido y juicio natural, porque Dios nuestro Señor perdone mis culpas y pecados, otorgo y conozco, que a su santo servicio, y de su gloriosa madre, hago y otorgo mi testamento y última voluntad y disposición en la forma siguiente. Lo primero, ofrezco mi ánima a Dios nuestro Señor, a quien suplico perdone mis culpas y pecados, y el cuerpo ofrezco a la tierra de que se formó, donde esté depositado hasta el día del universal juicio. Ítem, quiero y es mi voluntad, que mi cuerpo sea sepultado en la capilla que hicieron e instituyeron y fundaron, mis señores, tesorero Alonso Gutiérrez y doña María de Pisa, su mujer, en el monasterio e iglesia de San Martín, de la dicha villa de Madrid, y pido y suplico, a la dicha mi señora, doña María de Pisa, de licencia y consentimiento para ello. Y en caso que no, se me haga esta merced, se sepulte mi cuerpo en la parte donde mis albaceas quisieren, a los cuales lo remito. Ítem, quiero ser sepultada en hábito de la Santísima Concepción. Ítem, que acompañen mi cuerpo la cruz y clérigos de la dicha iglesia de San Ginés, donde soy parroquiana, y vayan 12 pobres y lleven cada uno una hacha de cera que acompañen las cruces y se les dé a estos la limosna que a mis albaceas pareciere. Ítem, que vayan a mi entierro con la cruz, y clérigos y sacerdotes, de la dicha iglesia de San Martín, y hasta 15 frailes religiosos, de la orden del Señor San Francisco, los cuales, se hallen a la misa que se hubiere de decir, y en las honras de mi entierro, y celebren las que pudieren, y pidan los que acompañaren, el dicho mi cuerpo por mi ánima. Ítem, que vayan a mi entierro los cabildos de la Vera Cruz y de la Pasión de esta villa de Madrid, en niños de la doctrina de ella, y se les dé a todos y a cada uno de ellos, lo que pareciere a mis albaceas, a quien lo remito. Ítem, que a mi entierro, si fuere por la mañana, digan una misa cantada, con ministros, y más las que han de decir, como está declarado, los dichos sacerdotes, religiosos y clérigos. Y si fuere por la tarde, digan vigilia y letanía, y luego otro siguiente, se digan las dichas misas, y que se les pague, a los dichos religiosos y clérigos, de más de darles sus candelas, lo que pareciere a mis albaceas, que se dé, y lo debe dar por el acompañamiento y misas que han de decir. Ítem, mando, a las mandas forzadas, a cada una 5 maravedíes, con que las aparto del derecho de mis bienes. Ítem, quiero que, demás de lo que está dicho, se hagan mis honras otro día siguiente, después de mi entierro, en la parte donde fuere sepultada, diciendo vísperas y misa de requiem solemne, por mi ánima, la cual digan los sacerdotes, de la dicha iglesia de San Martín, y los clérigos, de la dicha iglesia de San Ginés, y se les dé candelas de cera, y paguen sus derechos acostumbrados. Y que asimismo, se les dé candelas y limosna, a todos los clérigos y sacerdotes, que fueren a mi entierro. Ítem, quiero que, se digan por mi ánima y de mis difuntos, 100 misas en el monasterio de Nuestra Señora de Atocha, y otras 100 en el monasterio de Señor San Francisco, y otras 100 en el monasterio de Señor San Martín. Y sobre las que he mandado decir en mi entierro, se cumplan, a otras 100, y éstas se digan en la dicha iglesia de San Ginés, y se den las pitancas acostumbradas. Ítem, declaro que, en caso que mi cuerpo no sea sepultado en la dicha capilla de San Martín, todo lo que mandé que se haga, y que se haga, en la dicha iglesia de San Martín, sea hecho y se haga, en la parte y lugar donde mi cuerpo fuere sepultado. Ítem, mando que, se dé a cada una de mis hijas, doña María y doña Luisa, monjas en el monasterio de Santa Clara de la dicha villa de Madrid, y a doña Beatriz, mi hija, monja en el monasterio de la Madre de Dios de la dicha villa, 3000 maravedíes de renta, cada un año,
para cada una durante todos sus días, y vida de cada una de ellas, las cuales hayan y cobren de los 9,000 y tantos maravedíes de censo, cada un año que debe el señor don Pedro de Luján, y los demás, con el obligado y vecinos, de la dicha villa. Y lo que más, que este censo, de 9,000 maravedíes cada año, lo haya y cobre para sí la dicha doña María, mi hija. Y quiero, que todo esto lo haya y cobren, las dichas mis hijas, cada una por sus derechos. Lo que dicho es, y que cada una de ellas por su parte, tenga facultad y poder, de lo recibir y cobrar, sin intervenir para ello licencia de abadesa, ni convento, ni prelado alguno, y sin que los tales se lo puedan impedir, ni llevar, sin dejárselo a las dichas mis hijas, para sus necesidades, y para lo que ellas quisieren libremente. Y si, se lo intentaren a pedir, mando que no se les devuelva a doña Catalina y a doña Ana, mis hijas, a quien desde luego solo mando y dejo, en el dicho caso, y en falleciendo, las dichas mis hijas monjas, y cada una de ellas, esto que les mando, quede vaco, y lo hayan y hereden las dichas doña Catalina y doña Ana, mis hijas, a las cuales, desde luego mejoro en ello, demás de sus legítimas, por la mejor vía de derecho. Y entiéndase, que ha de ir vacando esta renta, que mando, como fueren faltando las dichas mis hijas monjas, y si en vida de las dichas mis hijas monjas, se hubiere de redimir el dicho censo, quiero que, el precio de él, por ser quitadero, no entre en poder de otra persona alguna, sino en la del depósito general de la dicha villa, para que desde allí, se emplee en otra tanta cantidad de censo, como lo que se redimiere cierta y segura, para el dicho efecto. Y esto se ha de hacer, en el tiempo que fueren vivas las dichas mis hijas, y cualquiera de ellas, por la parte que a cada una de ellas les mando. Ítem, digo que yo y el dicho Gabriel de Olivares, mi señor y marido, hicimos y otorgamos, escritura de testamento, por la que mejoramos a don Alonso de Olivares, nuestro hijo legítimo, en cierta cantidad de nuestros bienes, que teníamos con ciertas condiciones, y gravámenes y reglas, modos, vínculos y sustituciones, y prohibiciones y llamamientos, como se contiene en la escritura que sobre ello se hizo y otorgó, ante el escribano público, yuso escrito, debajo de la cual falleció, y pasó de esta vida el dicho Gabriel de Olivares, mi marido, y después falleció el dicho don Alonso, nuestro hijo, sin descendientes, por lo cual, según lo dispuesto por él, dicho vínculo y mejora, suceda y ha de suceder en ellos don Diego de Olivares, nuestro hijo legítimo. Quiero y mando, que la dicha mejora y todo lo dispuesto y proveído cerca de ella, se guarden y cumpla como en el dicho testamento se contiene, el cual, en cuanto a esto, confirmo y apruebo para que valga, y tenga efecto como mejor haya lugar de derecho. Ítem, declaro, que a las dichas mis hijas monjas las he dado y prometido, y pagado ciertas cantidades, por lo cual tienen renunciado sus legítimas paterna y materna, mando que se guarden las escrituras que sobre ello hay. Ítem, declaro que, al tiempo que partió doña Agustina, mi hija, a Indias, yo le di, y gasté con ella en cantidad de dineros para acomodarle su viaje, y ella renunció sus legítimas paterna y materna, e hizo donación de ellas, en la persona o personas que yo declarase y señalase, y por bien tuviese, como consta por las escrituras que sobre ello se hizo. Quiero y es mi voluntad que si la dicha doña Agustina viviere en España, y trajere menos hacienda, con lo que en Indias y otras partes, tuviere de 8,000 ducados, que herede con los dichos mis hijos, sus legítimas paterna y materna. Y asimismo, si estando en Indias casada, o por casar, tuviere menos de 2,000 ducados de renta, también haya las dichas legítimas, pero teniendo los dichos 2,000 ducados de renta en Indias, y venida acá, los dichos 8,000 de hacienda, que en tal caso, no haya, ni herede las dichas sus legítimas, y en este caso y evento, hayan y hereden, lleven todos los dichos bienes que montaren, las dichas legítimas paterna y materna de la dicha doña Agustina, mi hija, las dichas doña Catalina y doña Ana, mis hijas, por mitad. Y si en cualquier de los dichos casos hubiere de haber las dichas sus legítimas, se avisa haber de traer a colación y partición los dichos maravedíes que yo he gastado y gasté con ella, cuando se fue a las dichas Indias.
Ítem, declaro que, en caso que al tiempo de mi fin y muerte, o 6 años después la dicha doña Agustina, no tuviera en España los dichos 8.000 ducados, o en Indias los dichos 2.000 ducados, de renta, que en el dicho tiempo de estos 6 años no se le entregue cosa alguna, de las dichas sus legítimas, porque si en tiempo viniere a tener las dichas cantidades, no ha de haber las dichas legítimas, la dicha doña Agustina, sino las dichas doña Ana y doña Catalina, mis hijas, por mitad. Y durante el tiempo de estos 6 años, sean usufructuarias de las dichas legítimas de la dicha doña Agustina, las dichas doña Ana y doña Catalina, mis hijas, y pasados los dichos 6 años, se guarde lo aquí declarado. Ítem, mando que, don Diego de Olivares, mi hijo, traiga a colación de su legítima, todo lo que ha recibido de mis bienes, de más de 24 ducados, que por ser más de olvido, yo le di. Ítem, declaro que, doña Mayor, mi hija, al tiempo que casó con don Pedro González de Mendoza, su marido, le di en dote cierta cantidad de dineros y otros bienes, como parecerá, por la escritura que de ello haya, que me refiero. Ítem, mando que, todos los domingos de un año, contados desde mi fallecimiento, se diga una misa en la parte donde he de ser sepultada, con un responso sobre mi sepultura, el cual, y la dicha misa, sea rezada. Ítem, declaro que, lo contenido en 2 memoriales firmados de mi mano, y del señor doctor Gaspar de Pisa, es bienes propios de la dicha doña Catalina y doña Ana, mis hijas, los cuales ellas, con su labor, ha habido y adquirido, y no de mi hacienda, ni de la de su padre. Y así mando que lo hayan principiado, sin que les cuenten sus legítimas, ni lo traigan a colación, ni partición. Ítem, en el remanente, que quedare y fincare de todos mis bienes, derecho y acciones, dejo y nombro por mis universales herederos en todo ello a don Diego de Olivares, mi hijo, y doña Mayor de Olivares, y doña Ana de Olivares, y doña Catalina y doña Agustina de Pisa. Mis hijos e hijas legítimos, con que la dicha doña Mayor, quisiere heredar mis bienes y los del dicho su padre, traiga a colación y partición lo que hubiere recibido, que es en cantidad de 5.000 ducados. Y no instituyo por mis herederos, a doña María, y doña Luisa, y doña Beatriz, mis hijas monjas, porque han renunciado sus legítimas paterna y materna, y han recibido ellas, y sus monasterios por medias dotes, cuando se metieron monjas. Ítem, para cumplir y ejecutar lo contenido en este mi testamento, dejo y nombro por mis albaceas testamentarios al señor doctor Gaspar de Pisa y Francisco Gutiérrez, clérigo cura de la iglesia de la villa de Colmenar Viejo y cura de la iglesia, y a cualquiera de ellos, insolidum, y a todos dos les doy poder y facultad para que después de mi fallecimiento, entren y tomen todos mis bienes y vendan de ellos los necesarios, en almoneda o fuera de ella, y reciban y cobren lo que me es, y fuera debido, y den cartas de pago y finiquito de ello, y cumplan lo contenido en este mi testamento, por el cual revoco y anulo, y doy por ninguno, otro cualquier testamento, manda, disposición y codicilo, que haya fecho y otorgado, desde que nací hasta hoy, para que ninguno valga, ni se cumpla, salvo este que mando que valga, por mi testamento y última disposición, y por la escritura que mejor hubiere lugar de derecho. Ítem, mando y declaro, que lo que hubiere de haber. El dicho don Diego de Olivares, mi hijo, por la mejora de que en este mi testamento se hace mención, y por lo que lo hizo el dicho su padre, lo haya, lleve en las casas principales, con todas las accesorias, así nuevas como viejas, que son en la dicha villa de Madrid, en que al presente vivo, apreciadas y en precio de 10.000 ducados, sin que sea necesario otro aprecio, porque yo he estado y estoy informada, que valían 12.000 ducados, y no quiero que se le carguen en más de 10.000 ducados. Y lo demás restante al cumplimiento a la dicha mejora, lo haya y lleve en los bienes contenidos en el testamento y disposición, que yo y el dicho mi marido hicimos y otorgamos. Lo cual mando, que haya y lleve el dicho, don Diego, como sucesor, en la dicha mejora, y guarde y cumpla los susodichos o pena que, si no quisiere todas las dichas casas, en los dichos 10.000 ducados, que no haya, ni lleve mi mejora del tercio, y remanente de quinto, de mis bienes. La cual, en el dicho caso, desde luego,
revoco y mando que los bienes, que por ella le pertenecían, sean bienes partables, para que se partan entre mis herederos. Ítem, mando, que el dicho Diego, o el sucesor en la dicha mejora, sea obligado a dar, y de habitación y morada, a las dichas doña Ana y doña Catalina, mis hijas, en las dichas mis casas, en que vivan juntos en ella, hasta tanto, que las dichas doña Ana y doña Catalina muden estado. Y si el dicho don Diego, o el tal sucesor, no quisiere vivir en las dichas casas, junto con las dichas mis hijas, sean obligados a darles en el cuarto nuevo, 3 piezas, unos en pos de otro, en el suelo que ellas escogieren, con el servicio necesario para ellas. Que fue fecha y otorgada en la villa de Madrid, a 29 días del mes de agosto, de 1570 años. Testigos que fueron presentes, Pedro Díaz de Ocio, y Alonso de Tobar, y Juan Bautista de Riaño, vecinos de la dicha villa de Madrid, y Juan del Castillo y Antonio Fernández, criado del vicecanciller de Aragón, estantes en la corte de su majestad. Ítem, mando que, a mis hijas se dé luto, y a Francisco de Gradés, mi escudero, también se dé el dicho luto, del paño y forma que pareciere a mis albaceas, y se pague de mis bienes. Y la dicha otorgante, lo firmó de su nombre en el registro, doña Teresa de Pisa. Pasó ante mí, Riaño, escribano. Va testado hereden todas las hijas. Yo, Cristóbal de Riaño, escribano público del número de la dicha villa de Madrid, y su tierra, por su majestad, presente soy a lo que dicho es, y doy fe que conozco a la dicha otorgante, y lo hice escribir, es signé de mi signo a tal, en testimonio de verdad. Cristóbal de Riaño, escribano público. Al margen, derechos, 2 reales. Próxima a esta escritura, se escribió un codicilo, 3 días después de otorgar el testamento anterior. El codicilo de Teresa de Pisa. En 1 de septiembre de 1570. En la noble villa de Madrid, a 1 día del mes de septiembre de 1570 años, ante mí, el escribano público y testigos yuso escritos, la señora doña Teresa de Pisa, viuda, mujer que fue de Gabriel de Olivares, difunto, que sea en gloria, vecina de la dicha villa, dijo que ella hizo, y otorgó la escritura de su testamento y última disposición ante mí. Y porque quiere disponer y mandar algunas otras cosas acerca de la disposición de sus bienes y hacienda, dijo y otorgó que por vía de codicilo, declaraba y declaró, que mandaba y mandó que se guarde y cumpla lo que se sigue. Primeramente, que manda y quiere, que todas las cantidades de bienes y hacienda que han de haber, doña Ana y doña Catalina, sus hijas, por sus legítimas paterna y materna, y legados, mejoras y mandas, lo hayan y reciban, y sean entregadas de todo ello antes, y primero que don Diego, su hijo, haya, lleve y reciba cosa alguna, de los dichos bienes y hacienda, que ha de haber por sus legítimas y herencia, y mandas, y legados y mejoras. Ítem, mandó que, se dé a las dichas doña Catalina y doña Ana, sus hijas, 6 sortijas de oro con piedras finas, que tiene la dicha doña Teresa, para que el valor de ellas lo hayan de más, y bien de sus legítimas. Ítem, dijo y mandó, que se haga cuenta con el señor don Pedro González de Mendoza, su yerno, de todo lo que trae recibido y cobrado, la dicha otorgante le haya dado, y asimismo, se le pague todo lo que pareciere haber pagado por él, la dicha señora doña Teresa, de lo cual hay cartas de pago y lasto. Y declaró que lo que dejó consignado, el dicho don Pedro González de Mendoza para alimentar a doña Teresa de Mendoza, su hija, sea gastado con ella mucho más. Ítem, dijo, que todos los maravedíes, y otras cualesquier cosas que pareciere que le debe el señor Lope Francos, su hermano, acerca de sus bienes totales, se le dé, y lo haya doña Elvira de Pisa, su hija, y que se le den al dicho Lope Francos, su hermano, 12 ducados, para un vestido de luto, los cuales 12 ducados, se le den de los bienes de la dicha otorgante. Y en todo lo demás mandó, que se guarde y cumpla, el dicho su testamento, y que asimismo se guarde y cumpla, lo que así ordena y dispone, lo cual otorga, y manda que valga por vía de codicilo. Por aquella vía, y forma que mejor hubiere lugar de derecho,
a lo cual estuvieron presentes por testigos, Juan Bautista de Riaño, y Juan Ambrosio, de la Compañía de Jesús, y Juan de Torres, y Bartolomé Mayorado, y Francisco de Rueda, vecinos y estantes en Madrid, y lo firmé de mi nombre en el registro. Doña Teresa de Pisa, pasó ante mí. Riaño, escribano. Yo, Cristóbal de Riaño, escribano público del número de la dicha Villa de Madrid, y su tierra, por su majestad, presente fui a lo que dicho es, y doy fe que conozco a la dicha señora otorgante, y lo hice escribir, es signé de mi signo a tal, en testimonio de verdad. Cristóbal de Riaño, escribano público. Al margen, derechos, un real. La genealogía de Teresa de Pisa. En resumen, menciona que su esposo fue Gabriel de Olivares, conquistador y regidor, difunto a 1565. Menciona a su hijo primogénito Alonso de Olivares, difunto en Italia, en Axar, Malta 1565. Menciona a sus hijos, Mayor de Olivares, que está casada con Pedro González de Mendoza, de la familia del infantado y sobrino del cardenal Fray Francisco de Cisneros. Menciona 3 hijas monjas, llamadas María y Luisa, monjas en Santa Clara, y Beatriz, monja en el monasterio de la Madre de Dios camino a Alcalá de Henares. Menciona 2 hijas solteras, Ana de Olivares y Catalina de Pisa. Menciona una hija que fue a casarse a los reinos del Perú, llamada Agustina de Pisa. Menciona a su hijo, único varón, al cual da prioridad en sus legítimas, llamado Diego de Olivares, que después se casaría con Micaela de Figueroa. Lo más importante, para después explicar quiénes fueron los verdaderos padres de Teresa de Pisa, cuando menciona a su hermano Lope Francos, padre de Elvira de Pisa. Menciona a sus albaceas, doctor Gaspar de Pisa y fray Francisco Gutiérrez, hijo del tesorero Alonso Gutiérrez de Toledo y María de Pisa, a quienes al comienzo los llama sus señores, y pide licencia para ser enterrada en la capilla de San Martín.